El impactante motivo por el que el dueño de Ferrari discriminó a El Chapo sin saber su verdad era una noche oscura y tormentosa en la que un evento sin precedentes se apoderaba de los titulares. En el corazón de Mónaco, el resplandor de las luces reflejaba una tensión palpable en el ambiente. Los susurros se hacían eco entre la multitud elegante y adinerada que se congregaba para una gala exclusiva. ¿Cómo podía ser que el afamado Enzo Ferrari, la leyenda detrás de los impresionantes autos de carreras, ignorara a un hombre tan poderoso como Joaquín El Chapo Guzmán? Nadie podía imaginar el impacto que este encuentro jamás acontecido traería consigo. Las miradas de la élite internacional estaban fijas en la alfombra roja donde se suponía que El Chapo aparecería, pero la espera se tornaba interminable. En vez de eso, una incómoda calma invadió la sala. Los murmullos aumentaban en intensidad, con manos temblorosas señalando el vacío donde debería estar el narcotraficante. Se decía que había llegado en un Ferrari negro, un modelo único que tan solo un puñado de personas podría permitirse. Ese mismo auto, guardado bajo un manto de misterio y poder, se contemplaba ahora como una sombra de lo que podía haber sido. La tensión escalaba. Un grupo de invitados se reía de sus miedos, pero en sus ojos había una chispa de curiosidad. ¿Qué lo detuvo?, se preguntaban, mirándose unos a otros, su afán de entender perfectamente palpable. Aquella noche, un simple rechazo de un magnate del automovilismo hacia un rey del crimen se convertiría en un escándalo que resonaría jamás. Y entonces, una voz rompió el helado silencio. No lo dejó entrar porque no sabía quién era. La risa se apagó, como si una sombra hubiera cruzado la sala. Una sensación de inquietud y miedo se aposentó en el aire fresco y elegante, evidenciando que el aparente desprecio podría encerrar secretos oscuros, y poderosas conexiones que ni Enzo ni nadie en la sala podría siquiera imaginar. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para chequear si sigues suscrito al canal. No querría que te perdieras de nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, dale un like. Realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos. Mientras todos se miraban entre sí, la sensación de que algo más grande estaba en juego se hacía inminente. ¿Qué clase de conexión tenía el Chapo con Ferrari? Las piezas del rompecabezas estaban allí, pero el cuadro completo seguía escondido en las sombras. Sus corazones latían más rápido, esperando la revelación con un nudo en la garganta. ¿Podría ser que el rechazo de Ferrari a un titán de la guerra del narco era el principio de una historia mucho más oscura? ¿O tal vez era un simple malentendido que costaría a varios su reputación, así como sus vidas? La noche apenas comenzaba. La incertidumbre flotaba en el aire denso de la gala. Un conjunto de rostros iluminados por las chispeantes luces se volvían cada vez más serios. Nadie podía ignorar lo que había sucedido, ni tampoco lo que eso presagiaba. En la esquina más oscura de la sala, un hombre de mirada penetrante observaba el tumulto con una sonrisa enigmática. Era un viejo amigo de Enzo, pero su lealtad estaba en otra parte. Sus manos, manchadas de secretos, eran más peligrosas de lo que la mayoría podría imaginar. Es extraño, murmuró una mujer de vestido rojo, sus labios temblando ligeramente. ¿Qué hay de tan especial en ese Ferrari negro que lo hace sobresalir entre todos los demás? La multitud apenas la escuchó. El murmullo comenzó a tornarse en cábalas. Muchos insinuaban que el Chapo había comprado ese auto para dar un mensaje, quizás uno que iba más allá de las luces y el lujo. Sin embargo, para los presentes, fue evidente que la verdadera historia aún no había salido a la luz. Un grupo de hombres trajeados se acercó al bar, donde las copas clincaban con nerviosismo. Este Ferrari, comenzó uno de ellos, con voz baja, no es solo un automóvil. Se dice que es un símbolo de poder en el bajo mundo. Su comentario detuvo las conversaciones a su alrededor. El Chapo no es solo un narcotraficante. Tiene conexiones que ni Ferrari puede ignorar. Mientras el rumor crecía como una tormenta en el mar, un teléfono vibró en el bolsillo de uno de los hombres. Se acercó a la ventana para contestar, frunciendo el ceño ante las palabras que escuchaba. Durante un instante, el ambiente se detuvo. De repente, la puerta principal se abrió. Todos se giraron, esperando a ver al hombre que había causado tanto revuelo. Una figura menuda y encapuchada cruzó el umbral.
En un susurro colectivo, la mente de cada invitado empezó a llenar los huecos. ¿Era un emisario del Chapo? La figura se detuvo frente a la multitud, levantando la cabeza, revelando una cara conocida. «Marco», exclamó alguien al fondo. Era Marco, un periodista de investigación que había estado tras la pista del narcotráfico durante años. Sus ojos brillaban con una mezcla de determinación y miedo. «Sé por qué no lo dejaron pasar», dijo, rompiendo con autoridad el silencio. «El Ferrari negro tiene un secreto. Un secreto que podría hacer temblar a las multinacionales para siempre. Todo esto no es un simple desprecio, es algo más profundo». Las reacciones fueron inmediatas. Pulsos acelerados, alientos contenidos. Nadie se atrevería a respirar mientras Marco desenmarañaba el misterio. Es un acuerdo de contrabando que involucra a Ferrari y una cadena de suministro de drogas que se extiende por todo el continente, continuó, su voz ahora resonando con un eco de urgencia. La verdad que Enzo desconoce podría unir su imperio con el de Guzmán, y él ni siquiera lo sabe. Un grito resonó desde la salida. «Cuidado, está aquí». La multitud se dispersó en pánico. El tiempo se detuvo cuando todas las miradas buscaron la fuente del grito, mientras el ambiente se tornaba en caos. La noche oscura y tormentosa apenas había comenzado. ¿Qué revelaciones esperarían entre las sombras cuando las verdades salieran a la luz? ¿Quiénes serían las verdaderas víctimas del juego del poder? Las balas se iban a disparar en más de un sentido. La sala ya no era más que un laberinto de miedo y desconfianza. Las risas y los brindis habían sido reemplazados por susurros angustiados y rostros pálidos. Cuando el grito cortó el aire, todos parecían olvidar que una gala estaba en curso. Las luces que antes brillaban con sofisticación ahora parecían atenuarse, buscando escapar del pánico que se desataba. Marco se hallaba en el centro de todo, con la mirada firme, como si sostuviera la balanza del destino. Sabía que había cruzado una línea, pero el deber lo empujaba hacia adelante. «No es solo un contrato entre aduanas y empresas», insistió, su voz cortando el hedor a sudor que inundaba la habitación. «Es una red de corrupción que podría desmantelar imperios». La multitud lo miraba, algunos con escepticismo, pero la mayoría con una creciente inquietud. «Dímelo claro, Marco. ¿Qué quieres decir con que el Chapo está ligado a Ferrari?» Un hombre mayor, con una ceja arqueada y un ceño fruncido, desafió a Marco. El periodista respiró hondo, sus pulsos palpitando con fuerza en la garganta mientras se preparaba para abrir la caja de Pandora. «Todo está relacionado. El Chapo, Enzo, hasta la sede de Ferrari en Italia», afirmó, dando un paso hacia adelante. «Lo que hice no fue un salto a la insensatez. He visto transacciones, pagos ocultos, conexiones mantenidas en la oscuridad. El Chapo no es solo un ladrón de caminos, es un jugador en una liga mucho más grande». La multitud parecía pesar cada palabra, unos se acercaron, otros se retrocedieron. «¿Qué tipo de transacciones?», preguntó una mujer, todavía con su vestido rojo, su voz temblando. «¿Estás insinuando que Ferrari está involucrado en el narcotráfico?». Marco cerró los ojos por un breve momento, buscando las palabras adecuadas. «No solo eso, hay un nuevo modelo que se desarrollará. Ferrari quiere expandirse, abrirse al mercado latino, y algunos están dispuestos a hacer cualquier cosa para asegurar el flujo de drogas a través de las carreras. Todo está conectado». Justo en ese preciso instante, la puerta principal volvió a abrirse, arrastrando consigo un viento frío que parecía palpitar toda la sala. Un grupo de hombres armados entró, sus miradas afiladas como cuchillos. Eran figuras que solo habían sido susurradas en secretos sórdidos, los guardianes del narcotráfico, conocidos por su lealtad letal. El caos estalló de nuevo cuando los hombres comenzaron a posicionarse en la entrada, bloqueando cualquier salida. «Buscamos a Marco», dijo uno de ellos con voz grave, como si el infierno hubiera cobrado vida en su garganta. «Sabemos lo que has estado haciendo». El ambiente se volvió tenso, electrificado. Marco se dio cuenta de que había subido demasiado la apuesta. Un secreto que debía despertar a otros se había convertido en su sentencia de muerte. «No, espera. Estoy tratando de ayudar», gritó, pero las palabras se perdieron en el clamor. La multitud corría, algunos empujando a otros, tratando de buscar una salida, mientras el oscuro misterio se desata. El golpe del tiempo parecía resonar en el aire, marcando un paso incómodo hacia la inevitable confrontación que estaba por llegar. La mirada de ese hombre en la esquina más oscura había cambiado.
La sonrisa en sus labios se había transformado en una expresión de interés. Los secretos que guardaba podían ser la clave no solo para salir de eso con vida, sino para hacerse del dominio que el Chapo había construido a lo largo de los años. En el corazón de la tormenta, Marco se dio cuenta de que su verdad podría costarle todo, pero también podría ser la chispa que encendiera una guerra. ¿Valía la pena arriesgarlo todo por un tema tan explosivo? ¿Y quién saldría victorioso en el desenlace de esta cacería? Las respuestas estaban a la vuelta de la esquina, pero ¿a qué costo? Marco sintió como el sudor le empapaba la frente, mientras el pánico se apoderaba de la sala. Las sombras de los hombres armados reflejaban la cruel realidad que había desatado sin querer. A su alrededor, los rostros de los asistentes se transformaron, algunos llenos de terror, otros vislumbrando oportunidades en medio de lo que parecía el inicio de un nuevo capítulo en la guerra del narcotráfico. «Marco», gritó nuevamente la mujer de vestido rojo, su voz atravesando la confusión. Pero él no podía responder. La mirada de los hombres armados lo anclaba en su lugar, como si la balanza del destino se hubiera inclinado contra él. El líder del grupo, con un tatuaje de serpiente en el cuello, se acercó, mirándolo como si contemplara un trofeo. «Te has metido en terreno peligroso, amigo». El corazón de Marco latía con fuerza mientras su mente se aventuraba a vislumbrar el desenlace de la noche. ¿Había ido demasiado lejos? ¿Se había convertido en el chivo expiatorio de una red que ni siquiera imaginaba? Repasó mentalmente los documentos, las pruebas que había acumulado, y un sentimiento de determinación floreció en su pecho. «No puedo dejar que se lleven esto», se dijo a sí mismo. Lo que había descubierto era demasiado importante, y no podía permitir que se desvaneciera en las sombras. De repente, el ruido sordo de un disparo resonó en el aire, congelando el tiempo. Una mujer en la esquina, que había intentado escapar, se desplomó al suelo. Un grito desgarrador atravesó la sala como un cuchillo, y el caos se intensificó. Las personas se adentraron entre sí, buscando salvar sus vidas. Algunos, en su desesperación, incluso se lanzaron hacia los hombres armados. Marco, abrumado por la visión del horror, sintió que la venganza comenzaba a arder en su interior. No podía dejar que la injusticia prevaleciera. «Basta», gritó, levantando la voz por encima del caos. Con pasos decididos, se armó de valor, y a medida que se acercaba al grupo que había irrumpido, un destello de audacia lo invadió. «Ustedes están ciegos si piensan que pueden silenciarnos». El líder de los hombres armados lo miró, sorprendido por su repentina osadía. «¿Qué dices? ¿Crees que tienes alguna oportunidad aquí?» Marco pudo escuchar la burla en su tono, pero su obstinación no flaqueó. «No se trata solo de mí. Hay millones de vidas de por medio», contestó, sintiendo que el destino del mundo estaba en juego. Mientras los hombres armados intercambiaron miradas, Marco se dio cuenta de que estaban valorando lo que había dicho. Quizá había tocado una fibra sensible, tal vez era la debilidad que los conectaba a una humanidad que habían dejado atrás. «Estarán en el lado equivocado de la historia, si esto sigue así», continuó, con la voz más firme. El ambiente pareció tensarse aún más, como una cuerda a punto de romperse. Justo cuando pensó que podían darle una oportunidad, un disparo más sonó, esta vez dirigido al hombre que había estado discutiendo con el líder. El tirador era uno de los asistentes, sobresaliendo con un fajo de billetes en mano, buscando atajos en medio de la confusión. Una risa gutural resonó entre los hombres armados ante la escena grotesca. «Los traidores están fuera de sus escondites este día», dijo uno, mientras el caos se desataba aún más. En ese instante, Marco comprendió que no podía solo defender su verdad. Necesitaba un plan, una forma de convertir esa noche de terror en algo más. Mientras la multitud se destacaba entre el caos, la mujer de vestido rojo hizo un movimiento hacia él, su rostro ensombrecido por la muerte, pero en sus ojos había una chispa de lucha. «Marco, tienes que salir de aquí», gritó con desesperación, extendiendo la mano hacia él. Era un llamado a la acción, pero también un recordatorio de que su lucha no era solo suya, sino de todos los que se atrevieron a desafiar la opresión. Sin embargo, antes de que pudiera actuar, una sombra se deslizó detrás de él. Era el hombre de la esquina oscura, quien lo había estado observando con creciente interés. «Tú, periodista», dijo con voz tranquila, «tienes algo que desearías ofrecer. Pero ten cuidado, lo que se avecina podría ser aún más peligroso que lo que has desatado». La advertencia resonó en el aire mientras Marco enfrentaba dos direcciones, una de las cuales podría llevarlo a la redención o a la ruina. La pregunta era, ¿estaba listo para arriesgarlo todo? Un nuevo giro se preparaba, y el verdadero juego apenas comenzaba.
La oscuridad de la sala amenazaba con devorarlo, pero él sabía que debía avanzar. ¿Qué secretos había detrás de la mirada del misterioso hombre? El camino estaba trazado, pero ¿a qué costo y quién más caería en esta guerra inminente? El rostro de Marco palpitaba entre la luz tenue y las sombras danzantes que tejían el caos a su alrededor. Sentía que lo asfixiaban las miradas penetrantes de los hombres armados, pero el impulso de la verdad le otorgaba una fortaleza inesperada. El hombre de la esquina oscura se había convertido en una figura enigmática, un aliado potencial, pero a la vez un gran riesgo. ¿Qué sabes?, le preguntó Marco, manteniendo su voz firme, aunque la tensión lo casi ahogaba. La multitud no dejaba de protestar, los gritos de miedo y desesperación se entremezclaban con el ruido del metal y balas. A su lado, la mujer en el vestido rojo inquiría con un gesto tus manos, como quiera que eso sirviera de respuesta para el caos. El hombre de la esquina arqueó una ceja. Tú, periodista, todavía crees que la verdad es lo que importa aquí, dijo, su voz fría como el acero. Estás en medio de una guerra donde las lealtades son efímeras y donde toda palabra es un arma. Marco sintió cómo se le erizaban los vellos en el cuerpo. Nadie sabía mejor que él el poder devastador que la información podía tener. Pero ahora, en este instante, no había más tiempo para reflexiones. Un nuevo disparo resonó, y las sombras se acercaron más. La mujer en rojo fue empujada por la muchedumbre, arrojándose hacia Marco, su mirada suplicante resplandecía en el tumulto. «Ayúdame», gritó antes de ser arrastrada hacia la oscuridad. Instintivamente, él extendió la mano para atraparla, pero su cuerpo fue golpeado por la presión del grupo disperso que intentaba huir. «Espera, ella puede ser crucial», exclamó Marco, dirigiéndose al hombre misterioso. Pero este había desaparecido. Su mente giró con ansiedad, no podía perder tiempo. Necesitaba actuar rápido. «Vamos. La salida está por allí», gritó creando espacio entre la multitud, y comenzó a arrastrar a los que pudo hacia la exitosa salida, pero muchos solo buscaban salvarse a sí mismos. Mientras avanzaba, el pánico desbordante se convirtió en un río de emociones contradictorias. Sabía que no solo estaba luchando por su vida, sino que estaba decidido a llevar lo que había descubierto a la luz. Pero la claridad era una ilusión en medio de este infierno. La mujer de vestido rojo había desaparecido de su vista, llevándola a las sombras. Marco, sin embargo, no podía permitirse el lujo de rendirse. Entonces, una voz resonó detrás de él. «Tú, joven, la próxima vez que abres la boca, asegúrate de que estés listo para las consecuencias». Era el líder de los hombres armados. Su mirada lo atravesó como un cuchillo, revelando la profunda desconfianza en su corazón. Instintivamente, Marco sintió el nudo en el estómago apretarse más. «No soy un enemigo», dijo, intentando suavizar las tensiones. «Estoy aquí para contar su historia». Pero, en su interior, sabía que esas palabras podrían no ser suficientes. Era un juego peligroso. El hombre de la serpiente, impasible, se inclinó un poco hacia adelante, intrépido. «Contar historias no te salvaguardará de lo que podría suceder en esta guerra», le advirtió, sonriendo de forma siniestra. Marco se sintió pequeño, atrapado en su propio laberinto de decisiones, pero, de repente, un destello de comprensión se ilusionó en su mente. Quizá no tenía que arriesgar su vida solo por la verdad. Lo que realmente necesitaba era información. «Si comparto algo que podría poner fin a este conflicto, ¿los dejará ir?», preguntó, sintiéndose más seguro de lo que era. La risa burlona retumbó. «¿Acaso no has aprendido nada? Aquí nadie juega limpio». «Pero, está bien, ven, explícame lo que sabes». Marco sintió que la esperanza y el miedo se entrelazaban como serpientes. Con un corazón inquieto y un sudor frío deslizándose por su espalda, se encontró en medio de una verdad aún más profunda y peligrosa. ¿Podría convertirse en la pieza clave de este ajedrez mortal? La salida parecía una ilusión, y la lucha por su propia vida una sombra que se cernía cada vez más cerca. Solo había una forma de saberlo: arriesgarse una vez más. La esperanza brillaba tenuemente entre la oscuridad. ¿Sería suficiente lo que le tenía que ofrecer? O peor aún, las sombras ocultaban secretos que sencillamente no podía ni imaginar. Las piezas del rompecabezas estaban a punto de unirse, y el peligro inminente acechaba, dispuesto a devorarlo todo. El hombre de la serpiente observó a Marco con una expresión que mezclaba curiosidad y desdén.
Había algo en el aire, un sutil cambio que hizo que el chico supiera que la conversación se tornaba hacia un abismo difícil de explorar. La multitud seguía en su frenético intento por escapar, pero en su mundo personal, Marco se sintió completamente aislado, era como flotar en un océano de incertidumbre. Vamos, habla, instó, con su voz suave pero amenazante. Hay mucho en juego y tú, amigo mío, no eres más que un peón en este juego. Pero incluso un peón puede cambiar el rumbo de una partida. La frialdad en la mirada del hombre lo hizo sentir aún más vulnerable. Sabía que cada palabra que pronunciaría podría ser un filo afilado que lo podía herir gravemente. Lo que se dudó, tragando con dificultad. Las imágenes de la mujer en el vestido rojo lo llenaron de una mezcla de dolor y urgencia. Lo que he descubierto involucra mucho más que un conflicto, son secretos que pueden condenar a muchos, y cambiar el equilibrio de poder. El hombre frunció el ceño, como si evaluara la autenticidad de sus palabras. ¿Y qué te hace pensar que tenga interés en tu versión del mundo? Muchos han tratado de jugar contra mí. Todos han perdido. Marco sintió un sudor frío recorrer su frente. La verdad puede ser un arma. Si tan solo te diera la información correcta, ¿te haría modificar tus pasos? Podrías tener el control. El ladrón de almas parecía pensativo. Su rostro imperturbable ocultaba cualquier señal de emoción, pero Marco notó un destello de interés en sus ojos. Continúa, esta vez espero algo más intrigante. Este era el momento en que todo podía cambiar. Hay un grupo dentro de la facción que está en contra de ti, que planea traicionarte. Se mueven entre las sombras, te subestiman. Pero puedo ayudarte a desenmascarar a esos que se ocultan a tu alrededor. Te ofrezco mi conocimiento. Te ayudaré a encontrar la verdad, si me garantizas la salida a todos. La sonrisa burlona reapareció en el rostro del hombre. ¿Crees que puedes salir de esta? Los caminos que has elegido están por encima de tu cabeza, Marco. ¿Acaso crees tener oro en tus manos? Tal vez estés puramente equivocado. Las palabras lo golpearon como un chaparrón helado. Había un riesgo inmenso, pero su intuición lo empujaba a seguir en pie, a pelear. No estoy equivocado, y puedo demostrarlo, solo dame una oportunidad. Aunque sabía que el tiempo corría, una parte de él creía fervientemente que todo podía cambiar. ¿Y qué sucede cuando no pueda cumplir con tu palabra? El hombre interrogó, acercándose un poco más, como un depredador que esperara el momento justo para atacar. Hay algo en el grupo, una información sensible que podría arruinar todo lo que has construido. Quiero mostrarte un camino más. No solo te dará poder, te dará estabilidad, respondió Marco, sus palabras fluyeron como sangre. Haz lo correcto por una vez, necesitas saber de qué se trata. Solo te pido que me lleves a la salida, y yo te lo diré. La tensión era palpable. Era un juego de vida o muerte, una lucha entre lo que podía perder y lo que podría ganar. El destello de ambición brillaba en los ojos del hombre, y por un breve momento, Marco vio una oportunidad, una chispa de esperanza iluminó su camino. Si es así, entonces conseguiré mis respuestas. Pero recuerda, joven, aquellos que juegan con fuego a menudo terminan quemándose, replicó el hombre, levantando una ceja con una mueca. Bien, acompáñame, dijo finalmente, dándole la espalda a la situación antes de avanzar entre la multitud. Marco sintió una mezcla de alivio y terror, sabía que estaba en un camino completamente incierto, pero su mente solo podía concentrarse en encontrar a la mujer en rojo, que aún permanecía perdida en el caos. Mientras se movían entre el bullicio, una explosión rompió el aire, estallando como un trueno sobre sus cabezas. Marco sintió el viento caliente de la explosión azotarle, un grito desgarrador resonó a su alrededor. Marco. La voz de ella, un eco que reverberó en sus oídos y lo inyectó con vigor. Pero, ¿dónde estaba? La sombra del hombre se volvió hacia él, sus ojos brillaban con una sonrisa siniestra. ¿Quieres saber la verdad? Cuidado con lo que deseas. Y con esas palabras, un nuevo misterio se cernía sobre su destino. Algo oscuro debía desenterrarse, algo que podría dejarlo atrapado para siempre. La espada de Damocles pendía sobre su cabeza. Pero ahora había una nueva pregunta flotando en el aire, ¿qué secreto revelaría la verdad? El estruendo de la explosión resonaba en los oídos de Marco mientras el humo comenzaba a envolver el área, haciendo que la visibilidad fuera casi nula. Con cada inhalación, el olor a pólvora y desesperación se mezclaba, ahogado por el grito enloquecido de la multitud que aún buscaba la salida. En ese caos,
La figura del hombre de la serpiente permanecía imperturbable, como una roca en medio de una tormenta. Marco. La voz de la mujer en rojo, casi musical entre tanta perturbación, lo sacudía de su frágil concentración. Su corazón latía con fuerza, incapaz de decidir entre seguir al hombre o buscarla. La presión del momento le hizo recordar lo que tenía que perder si no actuaba rápido. ¿Dónde está ella?, preguntó, su voz un susurro entre la cacofonía. La mirada del hombre era fría y calculadora, y aunque parecía burlarse de su angustia, Marco notó un leve interés en su expresión. Las respuestas que buscas no vienen sin un precio, niño, dijo, para luego girar en dirección al caos. A veces, se necesita pagar con pérdidas dolorosas. La sonrisa burlona que surcaba su rostro le encendió la ira. Tú no entiendes, gritó Marco con el pecho apretado, cada palabra cargando su desesperación. Si me llevas a ella, yo te diré todo lo que sé. Juntos podemos desmantelar el traidor, y tú podrías ser lo que yo podría ser, ya lo sé, interrumpió, dándole la espalda de nuevo y moviéndose con confianza entre los cuerpos en pánico. Pero el tiempo no se detiene para un peón. Si quieres que tu vida tenga sentido, debes actuar rápido. Sin pensar, Marco abrazó la oportunidad. Corrió tras él, su mente tambaleándose entre la necesidad de escapar y el deseo de encontrar a la mujer que lo había marcado de una manera inexplicable. Por un breve instante, recordó su figura radiante, sus ojos ardientes, y eso lo impulsó a seguir adelante. Las llamas danzaban a su alrededor, iluminando la oscuridad y creando sombras grotescas que se retorcían como serpientes. ¿Dónde diablos está ella?, se preguntó en voz alta, sintiendo cómo la ansiedad amenazaba con devorarlo. Si no encuentras tus prioridades, te perderás en el laberinto del tiempo, dijo el hombre, mirándolo de reojo. Como un ratón en una trampa. Marco frenó en seco, sintiendo que el desasosiego lo rodeaba. ¿Acaso todo lo que había hecho hasta ahora solo lo llevaría a su perdición? Su cabeza giraba, y una mezcla de valentía y terror se apoderó de él. Debo saber de qué se trata todo esto, quién es ella realmente, murmuró, ignorando por completo las palabras del hombre. Sabía que podría no haber otra oportunidad, que tal vez no volvería a escuchar su voz. Ella es la clave de muchos secretos, pero muy pocos están dispuestos a pagar el precio para conocer la verdad, el hombre de la serpiente contestó de manera indiferente, como si Marco no estuviera hablando. Luego, continuó avanzando entre la muchedumbre, la posibilidad de un secreto que podría estar al alcance de Marco lo mantenía en movimiento. Un grupo de figuras sombrías se aproximaba, sus rostros ocultos tras máscaras de la desesperación. Cada paso los acercaba, pero también cada día estaba un poco más enturbiado por la oscuridad que se palpaba. Detente, ordenó Marco, con la voz temblorosa, intentando aferrar el hilo de su suerte. Si fueras capaz de revelar todo, tal vez esto cambiaría para todos nosotros. El hombre lo miró con un aire de inquietante diversión. ¿Crees que la verdad puede ser un salvavidas? A veces, la verdad es una tormenta que devora todo a su paso. ¿Estás dispuesto a jugar con ese fuego? Mientras el caos crecía a su alrededor y el sudor se deslizaba por su frente, Marco sintió que la pregunta se colaba en sus huesos. La vida que había conocido estaba en un hilo tan delgado que ya no podía distinguir entre la luz y la sombra. Su recorrido había comenzado con una búsqueda, pero ahora era una lucha por la supervivencia. Es tiempo de decidir, Marco. La pregunta es, ¿te atreverías a enfrentar lo que realmente eres? El hombre giró hacia un oscuro callejón, y antes de desaparecer en la niebla, su voz resonó en la cabeza de Marco como un eco maldito: encuentra la verdad, y quizás descubras que lo que quieres no es lo que realmente necesitas. Marco se detuvo, la incertidumbre aplastándole el pecho. La tormenta se aproximaba, y en su mente empezó a acumularse un nuevo dilema: ¿estaba listo para enfrentar la verdad, aun sabiendo que podría consumirlo? Las respuestas eran solo sombras en el horizonte, pero la búsqueda no podía quedar detenida. La oscuridad se lo llevaba todo. Sin embargo, una pregunta latente surgió en su mente: ¿quién realmente estaba manipulando a quién en este peligroso juego? La respuesta a esa pregunta podría cambiar su vida para siempre. Sin embargo, el precio de la verdad era algo que aún no estaba dispuesto a pagar. La neblina espesa de la explosión comenzó a dispersarse, y Marco se encontró atrapado entre el fuego de su deseo y la sombría perspectiva de su realidad.
El miedo crepitaba por sus venas mientras trataba de seguir al hombre de la serpiente, que parecía deslizarse sin esfuerzo entre los cuerpos desbordantes de pánico. En aquel instante, todo era confusión. La única imagen clara era la de la mujer en rojo, su figura brillante contra un fondo de caos. «Marco». Su grito resonó como un eco en su mente, un ancla en medio de la tormenta. Sin embargo, en ese instante crucial, se dio cuenta de que no podía permitirse dejar que el alma femenina lo guiara sin más. Su instinto le decía que cada paso estaba destinado a una elección, y no podía equivocarse. La multitud continuaba apresurada, cada rostro una máscara de terror. Marco sintió como su corazón latía más rápido. «Tienes que decidir», murmuró para sí mismo, consciente de que la ansiedad podía doblegarlo. Las palabras del hombre resonaban, burlándose de su incapacidad para tomar acción. El laberinto del tiempo estaba dividido ante él, seguir al hombre que prometía respuestas o lanzarse hacia el desesperado clamor de la mujer que le inspiraba un deseo ardiente. «¿Dónde estás, querida?», dijo en voz baja, casi como una oración. Esa necesidad lo empujó a lanzarse entre la multitud, empujando a quienes se interponían en su camino. Sintió su ser arder con un impulso visceral, como un fuego que no podía contener mientras avanzaba. Una sombra se deslizó a su lado, una figura alta, con una capucha que ocultaba su rostro. Se detuvo, marcando un instante que parecía eterno. «¿Buscas a la mujer en rojo?», preguntó la figura, con una voz que cortaba el aire como el filo de una navaja. «¿Sabe dónde está?». «¿Quién eres?», Marco exigió, la ira burbujeando en su interior. «Solo un mensajero», contestó con una mirada penetrante que lo traspasó. «Lo que busques no es solo una mujer, sino un camino hacia tu propio destino. La verdad te espera, pero no sin sacrificios». «¿Sacrificios?», Marco replicó, el escozor de la duda invadiendo su mente. «Estoy dispuesto a arriesgarlo todo por ella». La figura se inclinó, haciendo que el brillo de un objeto en su mano captara la atención de Marco. Era un amuleto, una pequeña joya que parecía latir con vida propia. La protección y la verdad se entrelazan. Pero el valor del sacrificio debes pagar tú mismo. Este artefacto te guiará, pero también te costará algo valioso. Las palabras apenas se asentaban en su mente antes de que otra explosión resonara a lo lejos, temblando el suelo bajo sus pies. Marco sintió que su corazón se detenía. Las llamas comenzaban a devorar el entorno, proyectando sombras de terror que danzaban alrededor de ellos. «Tómalo o déjalo», la figura dijo con un tono distante. «El tiempo se acaba. Tu decisión puede significar vida o muerte para aquellos que amas». Marco estiró la mano, sus dedos tocando el objeto frío. Al instante, una visión como un destello iluminó su mente. La mujer en rojo. Una serie de imágenes rápidas, risas, lágrimas, y una oscuridad engullendo su mundo. «Espera», gritó, retirando la mano, atrapado entre el deseo de recibir el amuleto y el miedo que lo acechaba. La figura lo miró, ahora revelando unos ojos intensamente oscuros que parecían reflejar el abismo de su alma. «Recuerda, Marco. La verdad duele, pero permanecer en la ignorancia puede ser mortal». Y con esas palabras, la figura se desvaneció en la multitud, como si nunca hubiera estado allí. Marco, ahora solo, quedó temblando mientras el eco de la decisión resuena en su interior. La presión aumentaba, su mente giraba en cada dirección, y la ansiedad crecía en su pecho mientras barajaba la decisión que debía tomar. Una risa macabra resonó desde la distancia, como una melodía adjunta al caos. A través del humo, Marco vislumbró un nuevo grupo de sombras acercándose, un grupo que parecía llevar consigo la verdadera pesadilla. «¿Qué han hecho?», pensó. Su corazón se aceleró, y en ese instante comprendió que su búsqueda apenas comenzaba. Sin advertir, comprendió que este mundo era un camino lleno de traiciones inesperadas. Sabía que el tiempo se deslizaba como arena entre sus dedos. Mientras las figuras sombrías se acercaban, una única pregunta palpitaba en su mente: ¿estaba listo para enfrentarse incluso a lo que podría ser la pura esencia de la verdad? El dilema se tornaba más oscuro, y cada tipo de sacrificio que había considerado ahora parecía insignificante frente a lo que estaba a punto de revelarse. Las sombras se acercaban, y Marco sintió que la pesadilla había comenzado realmente. El peligro se desenredaba ante él, y no había vuelta atrás. ¿Estaría preparado para el verdadero significado de su búsqueda? La respuesta volaría con el viento que soplaba entre las llamas,
a medida que el estruendo del caos se intensificaba. Las sombras se acercaban, y Marco sintió que el aire se espesaba con cada paso de las figuras. Eran 4, encapuchadas, con movimientos sutiles y precisos, como si cada uno de ellos estuviera sincronizado en una danza macabra. Sus rostros permanecían ocultos, pero la atmósfera que emanaban era lo suficientemente pesada como para hacer que incluso el más valiente titubeara. ¿Quiénes son?, pensó Marco, el sudor deslizándose por su frente. No había tiempo para dudar. Miró a su alrededor, la multitud se dispersaba, dejando atrás un eco de gritos y llantos. Era un espectáculo de horror, una pesadilla que apenas había comenzado. De repente, uno de los hombres se detuvo frente a él. Sin hablar, levantó una mano y, de ella, surgió un destello. Era el mismo tipo de objeto que el mensajero había sostenido, un amuleto brillante. En su centro, un ojo parecía observarlo, escudriñando su alma. Se busca al portador de la verdad, dijo la figura, con un tono helado que paralizó a Marco. Aquellas palabras resonaban en su mente, desempolvando un terror ancestral. Eres tú, Marco. Tu deseo por encontrarla te ha marcado. ¿Qué quieres de mí?, respondió Marco, la voz temblorosa en un hilo de desafío. Solo quiero salvar a la mujer en rojo. Tan noble y a la vez tan ingenuo, replicó el encapuchado, su voz salpicada de burla. ¿Sabes lo que has despertado? Este mundo en el que te adentras no perdona. La búsqueda de la verdad a veces requiere un alto precio y no solo en sacrificios. Marco sintió su cuerpo moverse un poco hacia atrás, el miedo lo arrastraba. No tengo miedo, afirmó forzadamente, aunque las palabras se sentían vacías. De veras, rió la figura, y esa risa lo atravesó como un puñal. ¿No temes a perderlo todo? Tu amor, tu vida, quizás hasta tu propio ser. Las llamas no son la mayor de tus preocupaciones. Escucha bien, porque este es un juego de sombras. La mujer que buscas no es quien parece. Las palabras lo golpearon con una fuerza que lo dejó sin aliento. Cállate, gritó, incapaz de afrontar lo que su mente ya había comenzado a conjurar. Ella es todo lo que tengo. Lo es, insistió el misterioso ser, acercándose un poco más, revelando la profundidad de una mirada que parecía arraigarse en su ser. ¿Y si te dijera que su historia está tejida en la sangre de tu familia? ¿Que su destino está unido al tuyo de maneras que jamás imaginaste? Una visión se proyectó brevemente en la mente de Marco, una serie de imágenes ruidosas, su madre, un viejo baúl, fotos antiguas. La mujer en rojo surgió una vez más, pero esta vez su risa parecía distorsionarse, entrelazándose con el llanto de una niña. No, eso no puede ser cierto, mintió Marco, con los dedos temblando. La revelación golpeó su pecho como un martillo frío. Ella no puede ser, pero el enigma era un hilo que tiraba de todas sus certezas. La verdad duele, Marco. Y a veces es mejor deslindarse de lo que amamos para encontrar lo que necesitamos. Las figuras en torno a él parecían fundirse en la bruma que comenzaba a levantarse. Marco, atrapado entre la revelación de su propia historia y el deseo desgarrador de salvar a la mujer, sintió que el tiempo se escurría como agua entre sus manos. ¿Qué harás, Marco? La elección es tuya, dijo el encapuchado, retrocediendo con movimientos elegantes, como una serpiente esperando el momento justo para atacar. Pero recuerda, cada verdad que elijas aceptar podría arrastrarte a una oscuridad de la que no podrás escapar. Y mientras las sombras desaparecían, un eco resuena en su cabeza. Estás solo. La puerta ya está abierta. Pero la verdad es el pasaje más peligroso de todos. La desesperación floreció en su interior como una flor envenenada. Cada palabra resonaba en su mente. Mientras la multitud se desvanecía, la búsqueda de la mujer en rojo se transformó en algo más oscuro. Marco sabía que la verdad era el camino hacia su salvación, pero también su condena. Con un último suspiro de determinación, se adentró más en el caos, dispuesto a desenredar el oscuro misterio que rodeaba a la mujer en rojo. Y en el fondo de su mente, una pregunta clamaba por respuesta. Estaba dispuesto a luchar contra aquel que ya conocía, pero que aún no había encontrado. Mientras el fuego crepitaba a su alrededor, la desesperanza se transformaba en valor. Su búsqueda apenas comenzaba, y los secretos que le aguardaban podían cambiarlo para siempre. Marco sintió el aire caliente y espeso de la sala mientras el eco de los disparos aún resonaba en sus oídos. Había pasado por tanto en tan poco tiempo,
Pero ahí estaba él, en medio del caos, buscando una respuesta. La figura de la mujer en rojo se había esfumado entre la multitud, pero su esencia seguía viva en su mente, alimentando su impulso. En su corazón, la mezcla de valentía y culpa se entrelazaba, y el recuerdo de aquel misterioso hombre ahora llenaba su mente. Cada verdad que elijas aceptar podría arrastrarte a una oscuridad de la que no podrás escapar, resonaban las palabras como un eco constante. Las sombras ahora eran más que solo oscuridad, eran la manifestación de secretos ocultos que, de surgir, podrían desatar un cataclismo. Mientras avanzaba entre la turba de cuerpos en pánico, una conexión se formaba en su mente. La mujer en rojo no era solo un interés romántico, era un símbolo de algo más grande, un vínculo con su pasado, algo que conectaba sus destinos de forma intrincada. La verdad estaba más cerca de lo que pensaba. Debo encontrarla, susurraba a sí mismo, su voz se perdía entre el clamor. De pronto, un grito desgarrador atravesó la sala. Era ella, atrapada entre el revuelo, una sombra sombría se cernía sobre ella. Marco sintió que su pecho se apretaba. No puedo dejar que le pase nada. Con determinación, se lanzó hacia adelante, atravesando la multitud que se arrojaba en la dirección opuesta. En su mente, solo había espacio para un pensamiento: salvarla. Marco. Ayúdame. La voz de ella resonaba, un faro en la tormenta. Su mirada se sentía atrapada. El sudor se deslizaba por su frente, y sintió el aumento de adrenalina al abrirse paso en la dirección del grito. La silueta de los hombres armados los rodeaba, burlándose como sombras avasalladoras. Suéltala, rugió Marco, su voz tembló con la fuerza de su desesperación. En ese instante, los hombres se volvieron hacia él, la sorpresa era evidente en sus rostros. Marco utilizó esa sorpresa como su ventaja, apresurándose hacia ellos. El tiempo pareció ralentizarse mientras las sombras de las armas se dibujaban en el aire. La verdad está en tus manos, gritó una voz del fondo, pero Marco no podía distraerse, sus ojos solo veían a la mujer que había capturado su corazón. La distancia que parecía inalcanzable se desvaneció mientras él atravesaba el espacio reducido entre ellos. La mujer, atrapada y angustiada, lo miró con una mezcla de esperanza y terror. Con un empujón decidido, logró derribar a uno de los hombres armados, y el arma cayó al suelo con un estruendo. La mujer, al ver la oportunidad, se lanzó hacia él. Marco, ahora, gritó, y juntos corrieron hacia la salida. El aroma del humo y la pólvora impregnaba el aire, pero Marco y la mujer en rojo corrían como si el mundo se detuviera a su alrededor. Al girar por un rincón, se encontraron en un pasillo más oscuro, y ahí respiraron hondo, sintiendo la adrenalina fluir mientras los ecos de la gala se desvanecían lentamente. ¿Dónde estamos?, preguntó la mujer, entre jadeos. Marco, aún aturdido, miró a su alrededor, tratando de encontrar una respuesta que alcanzara a tranquilizar su corazón. No lo sé, pero debemos salir de aquí. Algo muy grande se está gestando, algo relacionado contigo y conmigo. Ella lo miró con sorpresa. ¿De qué hablas? ¿Qué sabes de mí? Hay cosas que deben ser reveladas. Cosas que ampliamente trascienden lo que imaginamos, Marco confesó, con un tono de seriedad. Las palabras flotaron entre ellos como un susurro en la tormenta, y ambos sintieron que el peso del destino comenzaba a tomar forma. Mientras intentaban encontrar una salida, la angustia aumentaba. De repente, una risa resuena en la penumbra. Parece que el principio de todo es su final, dijo la voz familiar del hombre de la serpiente, surgiendo de las sombras. Deja de seguirnos, dijo Marco, con la voz tensa, sintiendo como el sudor se deslizaba de nuevo por su frente. Pero el hombre simplemente sonrió, sus ojos brillaban con un conocimiento oscuro. Ustedes dos no son nada sin la verdad. Existen fuerzas en movimiento que no pueden controlar. Marco sabía que la batalla final estaba a punto de comenzar. Sin tener claro si sobreviviría o no, se vio decidido a luchar por su vida, por la vida de la mujer que ahora entendía que podía ser más que una simple conexión pasajera. En ese instante, todo lo que había aprendido, cada secreto había acumulado, todo estaba en la balanza. ¿Puedes manejar la verdad de una vez por todas?, preguntó, retador. Estás a punto de desatar algo que no puedes contener. La tensión aumentaba, y la mujer en rojo observaba, su aliento entrecortado. Marco dio un paso adelante. No tenemos miedo. No nos puedes detener. La sonrisa del hombre serpiente se desvaneció. No se trata de miedo, se trata de elección.
La verdad es un precio que quizás no estén listos para pagar. Déjanos en paz, insistió Marco, mientras apretaba su mano en un puño decidido. La mujer a su lado lo miró, entendiendo que su vínculo iba más allá de lo físico, era una conexión de almas. Justo en ese instante, el suelo tembló con la intensificación del caos, y el hombre de la serpiente cedió un poco ante la certeza que lo rodeaba. Era el momento clave. Sin avisar, Marco tomó la mano de la mujer. Vamos, no podemos dudar más. Mientras corrían hacia el futuro incierto con las sombras bailando a sus espaldas, las palabras del hombre comenzaron a resonar en su mente. Todo lo que habían atravesado, cada secreto, cada riesgo, todo los había llevado hasta este punto. La verdad no solo era un destino, era también una puerta que abriría nuevos caminos y también antiguos rencores. Y entonces, un último grito sordo resonó a sus espaldas. Se giraron un momento, pero solo encontraron vacío. La gala había llegado a su fin, y ante la inminente elección, Marco sabía que su viaje apenas comenzaba. La verdad era un laberinto, y aunque el camino sería difícil, juntos podrían enfrentarse a cualquier oscuridad. Limpiaron el sudor de su frente y marcharon hacia adelante. El mundo era suyo, lleno de sorpresas, pero ahora también lleno de secretos y promesas. La luz al final del túnel brillaba, y lo que a futuro deparara, sería por lo que eligieran pelear. Recuerda, cada verdad nace de un sacrificio. Y tú, querido lector, ahora eres parte de esta historia. ¿Qué harías tú en su lugar? Ahora es tu turno de hacer lo posible. No olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este impactante final. Y, por favor, comparta instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo.